Pues bendecidos, bendecidos todos, Dios les bendiga, qué bueno que ya estamos aquí conectados. Vamos a continuar con la segunda bienaventuranza y bueno, hoy vamos a leer Mateo capítulo 5, una vez más, Mateo capítulo 5, y vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios, viendo la multitud, miren qué dice, viendo la multitud, subió al monte, viendo la multitud, subió al monte, sentándose vino a él sus discípulos, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, recibirán consolación. Y luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y luego dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vean qué maravilloso. Dice bienaventurados. Y hoy la segunda bienaventuranza que vamos a darle lectura o vamos a meditar en ella es bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bueno, si ustedes se dan cuenta en este capítulo 5, nuestro Señor comienza su sermón más famoso, más aceptado con estas bendiciones, porque vino al mundo para eso, para ese caso, para lo que hoy podemos nosotros decir, lo necesitamos. Es una necesidad urgente lo que nosotros necesitamos. Pero porque Él vino al mundo para eso. Lo envió el Padre para bendecirnos. Escúchalo bien. El Padre envió al Hijo, ¿para qué? Para bendecirnos. Hechos capítulo 3, verso 26 dice, a vosotros primeramente. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, y lo hace como quien tiene autoridad, porque la palabra de Dios dice que Él tiene autoridad para bendecirnos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice la palabra. Y realiza con su bendición lo que dice en precisamente, ¿no? Se refiere a la bendición de Dios hacia nosotros y la nuestra es un bien decir en forma de alabanza o petición a Dios. Date cuenta de la palabra bien decir. Cuando nosotros hablamos de bienaventurados, son aquellas personas que han alcanzado un estado de quietud, de paz, una quietud espiritual que ni el mundo puede quitar o robar esa paz que solamente Dios le puede dar. Por eso la semana pasada, cuando empezamos a hablar acerca de la bienaventuranza de los que lloran, hacíamos referencia precisamente que los que lloran por la condición en la que se encuentran, no material, no material, ni condición física, sino condición espiritual, porque ya hemos mencionado que en el Antiguo Testamento proviene el trasfondo necesario para interpretar precisamente todas las bienaventuranzas. Y al principio, ¿no? Ser pobre quería decir estar en necesidad material, literalmente, pero gradualmente debido a que
a que el necesitado no tenía otro refugio que Dios, la pobreza llegó a tener vistos o puntos sobre la parte espiritual y identificar con dependencia de humildad hacia Dios. Por eso el salmista se designó a sí mismo, este pobre que clamó, así lo dice el salmista David, este pobre clamó a Dios, clamó a su Dios, clamó en su necesidad y dice, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces, la palabra pobre evolucionó para ya referirse a la condición espiritual o anímica. Pero el pobre en el Antiguo Testamento es aquel que está afligido y sobre todo que es incapaz, escúchalo bien, de librarse por sí mismo, que por consiguiente tiene que mirar a Dios en busca de su salvación al mismo tiempo que reconoce que no tiene derecho a ningún reclamo, ¿no? Y esta clase de pobreza espiritual, pues nuestro Señor Jesucristo lo elogia. Y también, ¿por qué no decirlo? El profeta Isaías elogia este tipo de pobreza. Es a los afligidos y a los menesterosos los que buscan las aguas y no las hay. Seca está dice, de sed su lengua. Los que buscan, dice, seca está su lengua, dice, a quien Dios promete en las alturas abrirle los ríos y fuentes en medio de los valles. Y abriré en el desierto, dice Isaías, estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Entonces podemos contemplar que los pobres se describen, se describen también como personas de espíritu humilde, de espíritus quebrantados. A ellos, con esas características, personas que son humildes de espíritu, quebrantados en su espíritu, los pobres en espíritu, bueno, ellos son los que Jehová mira y cuyo nombre, dice la palabra de Dios, se le da a Dios el santo y el sublime. Entonces es Dios se complace en habitar con quienes, en habitar con los que tienen espíritu humilde, tienen un espíritu quebrantado, ellos mismos ven su necesidad como una pobreza espiritual y Dios promete estar con cada uno de nosotros si llegamos a estar en esa condición, porque Él ve nuestra necesidad espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que en la profecía que Jesús, nuestro Señor, cumplió y proclamó y conscientemente cumplió en la sinagoga en Nazaret cuando él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Date cuenta, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Bueno, los pobres claramente, como lo dice la palabra aquí y nos enseña esta parte, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, esta pobreza, como ya lo estamos viendo, nos lleva a tener una intimidad, una relación con nuestro Señor Jesucristo. Más aún, el rico tendía a ser como eh, cuando aquel hombre rico llegó y le preguntó a Jesús, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús le dijo, pues cumple los mandamientos. Y aquel joven le dijo, todo eso lo he cumplido desde mi juventud, todo eso lo he hecho. Entonces Jesús lo quedó mirando y tú sabes que Jesús conocía el pensamiento y el corazón de cada persona. Jesús lo quedó mirando y le dice, bueno, vende lo que tienes y repártelo entre los pobres. Jesús siempre vio por los pobres, tanto físicamente, materialmente, como espiritualmente. Más en este caso tendría que verse de esa manera que el pobre, el que se mantenía fiel a Dios, era
un hombre rico, mas el rico sin Dios es pobre. Esa es la transición que nosotros tenemos que contemplar cuando llegamos a las bienaventuranzas. Así dice riqueza y mundanalidad, pobreza y piedad y siempre van juntos. Escúchalo bien. Riqueza y la mundanalidad, cuando no se sabe manejar las riquezas, siempre van juntas. Pero lo que nosotros vemos que la pobreza y la piedad siempre van juntos. Pero sin embargo, no se está refiriendo solamente a esa parte. Bueno, la cuarta bienaventuranza, cuando dice bienaventurados los que lloran. En esta segunda bienaventuranza, podríamos traducir literalmente la frase bienaventurados los que lloran como felices los infelices. Felices los infelices, para dirigir la atención a, pues, a la asombrosa paradoja que contiene, ¿no? ¿Qué clase de aflicción? Sería la pregunta. ¿Qué clase de aflicción puede ser aquella que trae el gozo de la bendición de Cristo a aquellos que experimentan esta condición? Por el contexto, nosotros tenemos que ver que queda claro que aquellos a quienes se les promete consuelo, aquí no son primordialmente los que lloran la pérdida de un ser querido, sino los que lloran por la pérdida de su inocencia, de la justicia, del respeto propio. Escucha bien, los que lloran no son primordialmente los que lloran por la pérdida de un ser querido, sino los que lloran por la pérdida de su inocencia, por la pérdida de su justicia, por la pérdida del respeto. Y Cristo no se refiere aquí a la aflicción que se produce por la pérdida de un ser querido o de algo, ¿no? Que muy apreciado, sino la aflicción que produce el arrepentimiento. Mira qué tremendo, el arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios está dándonos a nosotros la oportunidad de ver la condición de nuestra espiritualidad, porque todas las bienaventuranzas se van tejiendo poco a poco, se van tejiendo, se van tejiendo, se van tejiendo. Empezamos con la pobreza espiritual. Cuando nosotros nos vemos desnudos ante la presencia de Dios y nos vemos incapaces de tocar el trono de su gracia y comenzamos nosotros a llorar por nuestra condición para que Dios nos ayude a cambiar esa perspectiva. Por eso debemos nosotros ver y debemos y necesitamos considerar que la vida en Cristo, según Jesús, no es solo puro gozo, pura risa, pues algunos cristianos parecen imaginar que especialmente se encuentran llenos del Espíritu y deben llevar en el rostro una sonrisa perpetua, ser continuamente bromistas, demostrarle al mundo que no sucede nada y que estamos rebosando de gozo. No, todos pasamos por situaciones en las que nos encontramos muchas veces limitados a esta parte de la espiritualidad. Y nosotros, si nos vamos al Salmos capítulo 55, Salmos capítulo 55, que es uno de los grandes cánticos de David, esta cita las profundidades del dolor que experimenta el corazón ante las decepciones y los sufrimientos en la vida en la vida. Entonces David clama diciendo en este Salmos y dije, ¿quién me diere alas como paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a buscarme en un lugar de refugio contra el viento barrascoso y la tempestad. Mira qué tremendo. David, el dulce cantor de Israel, él deja esta semblanza de sus emociones y David hace eco del clamor de todos los hombres, de todas las mujeres en todas las épocas, cuando se enfrentan al dolor
cuando se enfrentan con la decepción, cuando se enfrentan con la tragedia. Y bueno, y claman por una vida con alas, ¿no? Hay personas que dicen, "Ah, estoy cansada, ya no puedo más. Me gustaría que la tierra se abriera y que me tragara". Son las expresiones. Me gustaría que la tierra me tragara. Bueno, la tierra no se va a abrir para tragarte. Y hay gente que dice, ¿cómo me gustaría tener la capacidad de transportarme a otro lugar? Bueno, el salmista decía, ¿quién me diese alas para escapar volando del dolor y de la angustia? Cuanto más profundo, escúchelo bien, cuanto más profundo es el dolor, la decepción y el sufrimiento, tanto más resulta importante buscar el lugar del consuelo. ¿Dónde nosotros vamos cuando nos encontramos en esta situación como David estuvo? Muchas veces cuando nos encontramos con el dolor, la decepción, el sufrimiento, muchas veces nosotros buscamos otras salidas fáciles, salidas en las que decimos nosotros, bueno, mejor prefiero escapar de la realidad. Y hay gente que lo hace con la droga, con el alcohol. Y dice, de esa manera, cuando estaba más joven y viví una situación complicada, difícil en mi vida, bueno, yo no busqué la salida en el alcohol ni en la droga, pero me metí, mi escapatoria fueron los libros. Y comencé a leer, a leer, a leer y a leer y a leer. Y me hice adicto a la lectura, a comprar libros y libros y más libros de todos los temas que te puedas imaginar. Esa fue mi escapatoria. Liberé mi mente de una situación que estaba viviendo a través de la lectura. Y ahí aprendí que sí te ayuda por un momento, porque sueltas una dopamina, sueltas algo que hace que tu alma se consuele un poco, pero no es realmente la verdadera salida. Hasta que cuando yo cumplí a los 20 años, me di cuenta que solamente en un lugar podría estar seguro, que es en los brazos de nuestro Dios. Ahí fue donde me comencé a ir por la línea de la teología, la espiritualidad y a buscar esa parte donde mi alma pudiera descansar. Porque bien lo dijo el salmista David también, ¿no? Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma viva. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mira qué maravilloso. Por eso, cuanto más profundo es el dolor, cuanto más profunda es la decepción y el sufrimiento, debemos de buscar consuelo en el corazón de Dios, no escapar de Dios. Y esa es la paradoja de la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque pues ellos serán consolados. Felices los que están tristes. Es contrario a todo lo que sabemos. Es contrario a todo lo que sabemos. Toda la estructura de nuestra vida, la locura por el placer, lo que buscan las emociones fuertes, el dinero, el tiempo, el entusiasmo, persiguiendo la diversión, el entretenimiento, es una expresión de los deseos del mundo para evitar la tristeza, el sufrimiento y el dolor. Hay cosas que no podemos evitar, como por ejemplo todo esto, la tristeza, el dolor, la decepción, el sufrimiento. ¿Cómo me hubiese gustado nacer en un mundo donde no hubiese experimentado todo esto? Pero sin embargo, Jesús mismo lo dijo, en el mundo hallaréis aflicción. En el mundo hallaréis aflicción. No hay paz en el mundo. Hay tristeza, hay sufrimiento, dolor. Quisiéramos que nada de lo que nosotros vemos o escuchamos en las noticias sea realmente verdad.
Tenemos que procurar la paz. Pero ¿qué dice el mundo? Para alcanzar la paz hay que hacer la guerra. ¿Será que a través de la guerra alcanzaremos la paz? Es que para que yo me encuentre la paz tengo que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Y a pesar de lo cual Jesús dijo, bienaventurados los tristes, consolados los que sufren, es una oferta de un nuevo enfoque respecto a la vida. Él, en este caso, no está condenando la risa, no está condenando la felicidad. Podemos reírnos, podemos hacerlo, pero como lo dijimos la semana pasada, ¿cómo lo estás buscando? ¿En dónde te estás refugiando? ¿Por qué? Porque pronunciando la bendición, la felicidad, el gozo, la paz y consuelo por los que sufren, ¿qué es lo que quiso decir exactamente nuestro Señor? ¿Qué quiso decir? El hecho mismo de que existen nueve verbos diferentes en el griego solo para expresar el concepto del sufrimiento es una buena indicación de que el sufrimiento es parte de la vida. ¿Cuántas veces se menciona la palabra en el griego? La palabra sufrimiento nueve veces se menciona. Entonces, toda la historia humana ha sido escrita con lágrimas y aflicción. Pero todavía no hemos visto nada, porque según Mateo 24, en este capítulo Jesús dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pues aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Jesús aquí está hablando acerca del fin de los tiempos y continúa el tema diciendo, y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Entonces, la Biblia habla acerca de diferentes clases de dolor y de llanto. Primero tenemos que lo que podríamos llamar el sufrimiento general, ¿no? El sufrimiento de la vida, una clase de sufrimiento apropiado, por así decirlo, ¿no? Apropiado. Esto es la tristeza y el llanto aceptable que forman parte de la vida. ¿Sabías tú que la habilidad de llorar es un don de Dios? La habilidad de llorar es un don de Dios. Mucha gente dice, ya no voy a llorar. Nadie más merece mis lágrimas. Hay uno que sí lo merece y se llama Dios. Él es el único que merece nuestras lágrimas. Y cuando nosotros lloramos por lo que estamos viviendo es una forma de desahogar el alma. Entonces el dolor y la ansiedad contenidos, escúchalo bien, el dolor y la ansiedad que nosotros contenemos y lo retenemos porque nos hemos prometido a nosotros mismos no llorar, te digo algo, pueden envenenar todo nuestro sistema emocional si no lo descargamos a través de las lágrimas. Es muy natural afligirse, muy natural afligirse. Abraham lloró cuando murió su mujer. En el Salmos 42, ¿no? David lloró porque su alma anhelaba a Dios. Mi alma tiene sed, dijo David. El Dios del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? El sufrimiento por la ausencia de Dios, que es la primera bienaventuranza, los bienaventurados los pobres en espíritu, la ausencia de Dios expresa en el corazón de David
y lo expresa por medio de las lágrimas que corrieron por sus mejillas. La soledad es suficiente motivo como para llorar. ¿Cómo te sientes tú? No, yo no necesito de nadie. Yo no necesito de mi familia. Yo no necesito nada. Si no me hablan, yo no les hablo porque yo no los necesito. Todos necesitamos de alguien. Tristemente, cuando la gente pronuncia esas palabras, lo único que refleja es orgullo, soberbia y ¿sabes qué? Endurecimiento en su alma. Se ponen un caparazón y impenetrable. Y qué difícil es volverlos a romper. Prefieren romper una relación de amistad, prefieren romper una relación porque no quieren verme, yo no, nadie más me volverá a ver llorar. Ya lloré mucho y nadie más, solamente hay uno que te puede ver llorar, es Dios. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo en en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 4, cuando dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al encontrarme o al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Timoteo había llorado por causa de la desilusión y la derrota. Jeremías capítulo 9, verso 1. Oh, si mi cabeza se hiciesen agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. El profeta aquí había sido llamado por Dios a predicar a Israel acerca del juicio venidero. Fue y predicó con lágrimas en su corazón. El apóstol Pablo dijo a los dirigentes en Éfeso, en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 31, por tanto les dijo, velad, acordaos porque por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El salmista derramó lágrimas de soledad. Timoteo derramó lágrimas de desilusión, de decepción. Jeremías derramó lágrimas de decepción y Pablo derramó lágrimas por la preocupación. No es malo llorar, es bueno llorar, pero muchas veces no lo queremos hacer porque no quiero que nadie me vea llorar, porque van a decir qué débil eres, qué débil eres. No, al contrario, cuando un hombre, una mujer llora, demuestra sus flaquezas, pero demuestra sus fortalezas también. En Lucas capítulo 7, una mujer lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y los secó con sus propios cabellos. Eso fueron lágrimas de devoción, lágrimas de adoración, lágrimas de verdadera sinceridad y gratitud. El amor puede hacer que las personas lloren, porque incluso nuestro Señor lloró sobre la tumba de Lázaro, porque lo amaba, y lloró sobre Jerusalén porque amaba a su gente. Entonces vemos nosotros que el llanto no es malo, el llanto es bueno, el llanto es bueno. Entonces podemos ver un sufrimiento que produce vida. Existe el sufrimiento apropiado, el que no lo es. Algunas personas dicen, bueno, en general, esta bienaventuranza es verdad porque cuando una persona llora, se siente mucho mejor, ya que el sufrimiento de algún modo es como un peso que se acumula en el interior. Pero Jesús no estaba hablando acerca de esto. Estaba hablando acerca de un sufrimiento sagrado, que es muy diferente a aquel sufrimiento, ya sea sano o insano,
que hemos mencionado con anterioridad. El apóstol Pablo nos ayuda a entender este sufrimiento en 2 Corintios 7:10, donde él escribe, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza que el mundo produce lleva a la muerte. Podemos llorar con desesperación debido a los problemas. Podemos llorar todo lo que queramos por la soledad, el desánimo, la decepción, el dolor, y también por un amor sincero. Pero además podemos llorar desconsoladamente por causa de una codicia que no se ha convertido en realidad. Pero al fin de cuentas, nada de ese sufrimiento mundano nos dará a nosotros vida. Nada de eso. Hay una sola clase de sufrimiento que produce vida, y ese es el sufrimiento sagrado que lleva al arrepentimiento. Podemos llegar a la conclusión de que Jesús se está refiriendo en esta bienaventuranza al dolor por el pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay gente que ya no llora, se le hace tan natural. Ya no hay. Es que, ¿sabe por qué ya no voy a la iglesia? Porque ya no siento nada. ¿Sabe por qué dejé de ir? Porque no siento nada. Me da igual ya las cosas. Eso es una alerta de endurecimiento en el corazón. Lo que Jesús está diciendo, que esta clase de aflicción significa que nosotros nos podemos lamentar por algo que no hicimos bien. Bienaventurados, las bienaventuranzas comenzaron refiriéndose a la bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, bancarrota espiritual, y conociéndola. Y esa es la parte intelectual. En el versículo 4 es la parte emocional. En esa bienaventuranza que acabamos de ver, esa bienaventuranza es la parte emocional. Y debido a que cada uno de nosotros sabemos que nos encontramos en una bancarrota espiritual, pues nuestras emociones se apoderan y comenzamos a llorar por el estado en que nos encontramos. Por eso lo que el Señor está diciendo en este versículo es: bienaventurado el hombre que se haya totalmente desamparado desde el punto de vista espiritual, y que no es más que un mendigo que tiene que suplicar misericordia y la gracia para que ese hombre entre en el reino de Dios. Mientras estamos vivos y mantengamos nuestro corazón palpitando, tendremos el mismo sentimiento de pobreza espiritual. Si no se haya presente al principio, nosotros tenemos que averiguar por qué no está presente. Después de que David, ¿no?, cometió aquel pecado, lo vamos a poner así, aquel pecado contra Dios, David se arrepintió, lloró amargamente. Por eso él escribe, ¿no?, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, también ahí vemos el lamento, el lloro que él, esa experiencia tan profunda que él tuvo, de modo que se conmovió su alma hasta lo más profundo de su ser. También vemos a Job, ¿no? Job capítulo 29, verso 6. Job, que lo tenía todo, que era tan rico, que la Biblia dice que lavaba sus pies con leche. Imagínate qué tan rico era este hombre, ¿no? Eso sí, es ser rico. Job lo tenía todo lo tenía. Lavarse los pies con leche. Nosotros muchas veces ni nos lavamos los pies ni con agua, ¿no? Porque decimos, me va a salir caro el recibo, ¿no? Decimos, hay que cuidar el agua, hay que cuidar el agua. Este Job se lavaba con leche sus pies, imagínate. Pero en el capítulo 42, verso 6 del libro de Job, él dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Cuando, cuando, no, pero cuando Job, él declara, dice, de oídas te había oído. O sea, no había un arrepentimiento genuino. Y él dice, de oídas te había oído. Entonces Dios tuvo que pasar un proceso a Job para que no solamente de oídas, sino como él al final de su vida dijo, ahora mis ojos te ven, ahora entiendo, ahora comprendo. Yo creo que la palabra llorar que usa Jesús en esta bienaventuranza es la más fuerte, la más severa de las 9 palabras que existen en el griego para referirse al sufrimiento. Es un término que se reserva para llorar a los muertos. Se usa respecto al sufrimiento de Jacob cuando creyó que su hijo José había muerto. En Marcos capítulo 16:10, por ejemplo, después de la muerte de Cristo, cuando los que habían estado con él estaban tristes y llorando. Entonces, esta palabra bienaventurados los que lloran, la palabra llorar, transmite la idea de una profunda agonía interior y no simplemente un gemido externo. En el Salmos 32, David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando David no confesó lo que había en su interior, esas emociones que él tenía, los interiorizó, los entronó. ¿Y qué sucedió? Lo destruyó, lo iba despedazando poco a poco. En el versículo 4 del capítulo 32 del Salmo dice, porque día y noche tu mano pesa sobre mí, mi vitalidad. Esa palabra, mi vitalidad, significa mi sangre, los líquidos linfáticos, la saliva, la sustancia de la vida se desvanecía con el calor del verano. Y luego, más adelante, David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, me confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad, mi pecado. Imagínate, esa es la clase de bienaventuranza que nosotros debemos de vivir. Primero, la parte racional, bienaventurados los pobres en espíritu, reconocer que no estamos bien espiritualmente. Y luego continúa en el versículo 4 la parte emocional, bienaventurados los que lloran, porque una lleva a la otra. Cuando yo razono, yo pienso, veo que lo que está sucediendo no es lo que yo esperaba, en ese momento mi corazón se desvanece delante de él. Porque el consuelo es la respuesta de Dios para los que sufren. Los que lloran son bienaventurados, porque son los únicos que son perdonados. El resto del mundo tiene que vivir con una culpabilidad interminable, entendiendo ahora que la felicidad no es el resultado de llorar, sino que nos llega como una respuesta del sufrimiento de Dios al sufrimiento. Entonces, David había derramado lágrimas de soledad, había derramado lágrimas de rechazo, de frustración, de desánimo, de decepción, hasta había derramado lágrimas de vencimiento, incluso experimentó las lágrimas ilícitas de su propia culpa, pero nada le partió el corazón a David, nada con su propio pecado. Entonces Dios le consoló y dijo, y David dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Hasta dónde David encontró la bienaventuranza? Cuando descubre que su transgresión había sido perdonada. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. ¿Entendemos ahora esta frase? ¿Sabemos lo que dice el mundo con respecto a esta frase?
¿Qué dice el mundo? Mete tus problemas en tu vieja bolsa y sonríe, sonríe y sonríe. Y la Biblia dice, no, llora, llora y llora. Si hemos de ser sinceros, no lloramos lo suficiente. En Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Date cuenta. Le dice, ricos, mientras ustedes gozan y se ríen, esa risa que produce su riqueza se convertirá en lloro. Pero los que no tienen y lloran, su lloro se convertirá en risa. Es algo maravilloso. Y no se me ocurre otra cosa más importante que empezar a llorar en vez de reír. Y cuando nosotros aprendemos que algo me duele en lo más profundo de mi corazón, yo debo de buscar a Dios en todos los sentidos, porque la convicción que yo tengo de preceder y seguir a la conversión, que es el camino a la bendición. Entonces, Dios nos va a consolar. Y Jesús dijo que seríamos bienaventurados, no en el sentido de una felicidad frívola, sino en el sentido de una paz profunda y duradera que tiene su origen en la correcta relación con Dios. Tenemos que buscarlo. Tenemos que entrar a esa dimensión donde Dios exige el arrepentimiento, exige que seamos conscientes del pecado. No me estoy refiriendo a que nos deleitemos en sentir una gran lástima hacia nosotros mismos. No, estoy hablando del genuino arrepentimiento. Si no conocemos nosotros la diferencia entre el arrepentimiento genuino y el dolor que sufre solamente el redargüimiento. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir en un estado donde tenemos que ver nuestra condición para recibir consolación. ¿Recibirán consolación? ¿Quién nos va a consolar? Bueno, la Biblia está llena de referencias acerca de Dios como el consolador. Hay una palabra en griego que dice paracletos, de donde se deriva la palabra, aquel que ayuda, aquel que consuela. Dios es nuestro paracleto, Dios, el Espíritu Santo es nuestro paracleto, Él es el que nos consuela, Él es el que nos ayuda, Él nos ayuda, el Espíritu Santo nos socorre, Él escucha nuestro clamor y suple nuestras necesidades. Entonces, el consolador está siempre presente, suplicándonos, advirtiéndonos, consolándonos, simpatizando, animando, fortaleciendo, perdonando y restaurando nuestra vida. En eso se resume la consolación. En eso se resume. El primero fue Jesús, ¿no? ¿Quién fue consolador? Primero Jesús. Porque dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios es el Dios de todo consuelo. Y el Padre envió a su Hijo como primer paracleto, el primer consolador para prestarnos ayuda. Y luego envió a su Espíritu Santo para completar la obra. Entonces la palabra de Dios es otro consolador. En Romanos 15:4, no te olvides, Dios es el Dios de toda consolación. Jesús es el primer consolador que vino al mundo para consolar en su generación, en su tiempo, a sus paisanos, a su gente. Y él prometió enviar otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y ahí vamos tres.
el Espíritu Santo. Pero ahora descubrimos que la palabra de Dios, la palabra escrita, la Biblia, es otro consolador. Son 4 ya. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Nos habla del amor de Dios, de su perdón, de su ayuda, de su estímulo, de su presencia. Entonces, nosotros tenemos que buscar esa consolación, no en la droga, no en el alcohol, no en el vicio, sino en la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser una persona? ¿Cómo puede ser una persona consolada? Solamente a través del Espíritu Santo. Entonces, hoy te invito a que tú reflexiones cómo está tu condición, cómo está tu vida espiritual. Y si tú consideras que hay algo que hace falta, déjame decirte que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo está dispuesto para mandar a su Consolador, al Espíritu Santo, a que nosotros podamos recibir esa consolación en nuestro espíritu y podamos vivir tranquilamente.